Namaste, buenas tardes. Dios la bendiga. Gracias por estar aquí. Anoche la meditación que hicimos, el mantra que utilizamos, es uno de mis mantras preferidos. Hoy toco una meditación mántrica, pero no di mucha enseñanza. Pero me hizo caer en cuenta de que la enseñanza relativa al Señor Shiva es muy, muy, muy importante. Muy, muy importante. Tanto así que voy a tratar dentro del grupo, de reflotarla, ¿no? Y ya veremos qué sale. Voy a hacer como si no supiéramos nada del señor Shiva. Eh, el señor Shiva es parte de lo que se conoce dentro del hinduismo como la Trimurti, que es exactamente igual o equivalente a lo que después pasara siglos después al catolicismo como la Santísima Trinidad. Es básicamente lo mismo. Con otros nombres, con unas propuestas a lo mejor muy generales, diferentes, pero el trasfondo es el mismo. En la Santísima Trinidad está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que yo no sé por qué lo dicen así. Dentro de lo que es el cristianismo místico, es Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. ¿Y de dónde se inventa eso, maestro? Porque es el orden en que salen las escrituras. El orden de aparición. Dios Padre, desde las antiguas escrituras, Espíritu Santo con la Virgen María, y después nace el Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Esa es la secuencia que se debería marcar, pero no importa. Aquí el orden de los factores no altera el producto, sí lo altera, pero se puede alterar más la inquietud de la gente, no importa. Y, y tenemos dentro de la parte católica el concepto de que es un misterio y que ese misterio se constituye como una unidad. Son tres aspectos de un mismo Dios. A pesar de que hayan tres dioses, una religión cristiana o católica no es politeísta, es monoteísta, pues hay un solo Dios. Y empiezan a veces algunas incongruencias que tú dices, pero está bien, hay un solo Dios. Dentro del hinduismo también. Muchos aseguran que es politeísta y no estoy seguro. Porque esas tres figuras que en el hinduismo el señor Brahma, el señor Vishnu y el señor Krishna, perdón, el señor Brahma, el señor Shiva y el señor Vishnu, también forman tres aspectos de una única conciencia, de un único Dios. Tres aspectos que se dividen, se separan, porque son tres aspectos de la enseñanza, tres aspectos de la evolución, tres aspectos de un camino. Pero es lo mismo. Y todos hemos sido creados, todos somos criaturas de Dios. Eso significa que hemos sido creados por Dios
Y, por lo tanto, esa es nuestra parte de Dios creador, que se llamaría Dios Padre Creador, ¿sí? O Dios Creador Padre. Padre por el hecho que de alguna manera somos creados a imagen y semejanza. Eso es un concepto que se puede barajear de diferentes maneras, pero es el Padre Creador, es quien nos creó. En el hinduismo, ese Dios Padre Creador es el Señor Brahma. Después de ser creados, y no estoy hablando de creados como personas, porque quien nos creó como personas fue papá y mamá, no fue Dios. Quien nos creó a nosotros como almas es el Señor Brahma. Y eventualmente tenemos apariciones aquí en este plano terrenal. Esas apariciones se llaman reencarnaciones. Pero como criaturas de Dios, y hablamos de nuestra alma, no de nuestra personalidad humana. Nuestra biología es creada por papá y mamá y nuestra personalidad es creada por nuestras experiencias terrenales. Ujú. El verdadero creador es de nuestra alma, Dios es el creador de nuestras almas. Y cuando venimos y venimos y venimos y nos vamos, venimos y nos vamos, venimos y nos vamos. ¿No? Uno empieza a entender cuándo se acaba este jueguito. ¿No? ¿Hasta cuándo, Carrizo, vamos a venir y irnos, venir y irnos? O sea, en eso se trata la existencia de nuestra alma. Un es constante venir e ir, venir e ir, venir e ir. Eso se tiene que acabar en algún momento dado. Pero si eso no se toca, eso continúa. ¿Cómo se acaba? ¿No? Metiendo un factor. Si nosotros fuimos creados por Dios, parecería lógico que nosotros debamos volver a Dios. Místicamente eso es lo que ansía toda alma, volver a Dios. Pero si seguimos con el jueguito de nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir, no vamos a llegar a Dios nunca. Y el factor que hay que meter es un factor de un proceso, de un camino. Si nosotros estamos aquí y queremos recorrer, queremos llegar acá, hay que recorrer un camino. Hay que recorrer un camino de un alma encarnada en mucha terrenalidad. Y debemos convertirla en un alma con menos terrenalidad. Porque si nosotros seguimos jugando con nuestra terrenalidad, no vamos a salir de ese ciclo. Nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir. Nacer en nuestra terrenalidad, morir en nuestra terrenalidad, nacer en nuestra terrenalidad, morir en nuestra terrenalidad. Y cada vez que nacemos, nosotros reforzamos nuestra terrenalidad. Y si reforzamos nuestra terrenalidad y morimos, ¿a dónde vamos a nacer? A la misma terrenalidad, que probablemente reforzamos en la vida anterior. En un momento dado, el alma tiene que dejar de ser tan terrenal porque Dios no lo es. Dios no es un concepto terrenal, Dios es un concepto espiritual. Y para que Dios, que no es terrenal, eh, tú puedas llegar a Él, tienes que de alguna manera ir desechando tu terrenalidad. ¿No? Porque si la sigues viviendo en función de Él, no vas a hacer nunca. Te vas a quedar, ¿no?, en ese ciclo, y ese ciclo se llama la rueda del samsara, se llama el ciclo de reencarnaciones, se llama lo que tú quieras. ¿No? Y ese deslastrarse de terrenalidad produce un aumento de la espiritualidad. ¿No? Es tú sacar algo para poder adoptar algo.
Tú sacas es tu terrenalidad y automáticamente casi adoptas espiritualidad. Ese proceso constante de ir sacando de tu existencia la terrenalidad, lo que produce un aumento gradual de tu espiritualidad, se llama crecimiento espiritual. Yo pudiera decir, lo he dicho en algunas oportunidades, el crecimiento espiritual no es crecer en espíritu. A esto que está diciendo. Sí. El crecimiento espiritual no es crecer en espíritu. El crecimiento espiritual es vaciarte de terrenalidad. Porque Dios es tan misericordioso que si tú te vacías, Él te llena. Si tú te llenas de terrenalidad, te vacías de Dios. O está difícil de entender. Yo desde muy joven tenía la enseñanza mística de mis maestras, que el universo no acepta el vacío. El universo siempre busca llenar los vacíos. Ese es un principio. No es una ley universal, sino es un principio. Y si tú te vacías de terrenalidad, si tú le dices no a tu terrenalidad, cada vez más, cada vez más, cada vez más, el universo te tiene que llenar. Es imposible que tú estés vacío. ¿De qué te va a llenar? Si tú le estás diciendo no a tu terrenalidad, pues te va a llenar de espíritu. No hay otro secreto. De ahí viene filosofía como la que representa el señor Shiva, de renunciar, de esto, de lo otro, y bueno. Y es en ese camino de crecimiento espiritual o de vaciamiento de la terrenalidad. Si es, la palabra no existe, me la acuñan, por favor, por ahí. Es un camino donde el primero que te agarra es el señor Shiva. Un concepto, un mitológico, una característica de Dios que representa los cambios iniciales que una persona tiene que hacer si quiere empezar a migrar hacia la espiritualidad. No existe otro. Si tú despiertas en algún momento a un interés espiritual, tienes que enfrentar las enseñanzas del señor Shiva. Tienes que adoptarlas. Pero digo correctamente enfrentarlas, porque no es fácil. El señor Shiva tiene cientos de miles de enseñanzas. Todos implican estilos de vida. Y donde todas se resumen en vaciarte de tu terrenalidad. ¿De cuál? Ay, tengo que dejar la plata, tengo que dejar esto, tengo que dejar los otros. Bueno, sí, si lo tienes que dejar, lo tienes que dejar. Pero se nos olvida que dentro tenemos terrenalidad también. Nuestras costumbres son terrenales. Nuestras actitudes son terrenales. Nuestros orgullos son terrenales. Nuestros condicionamientos son terrenales. Nuestras maneras son terrenales. Nuestros miedos son terrenales. Nuestras inseguridades son terrenales. Nuestros atajaperros con la vida son terrenales. Nuestros sentidos de victimización son terrenales. ¿Ok? Entonces, es una terrenalidad que no solo está afuera, sino está adentro. Y tenemos que empezar a renunciar a ella. Cuando yo les digo a la gente,
¿Qué eres tú? Más allá de lo que habrán aprendido en una charla, yo soy un espíritu, yo soy un alma espiritual viviendo una experiencia terrenal. Cuando yo me defino, cuando yo te digo, defínete. Bueno, yo soy una mujer, que soy profesional, trabajo, soy buena gente, amo a la familia, me gusta hacer esto. La definición que cada uno se da de sí mismo es una definición real de puros aspectos terrenales, física, mental, emocional y conductual. Lo conductual es lo energético. Cuando tú defines compasiva o brava o amiguera o lo que sea, tú estás definiendo tus energías. Entonces, nosotros tenemos una identificación extremadamente complicada con nuestra terrenalidad. Y precisamente eso es lo que hay que aprender a dejar. Si tú no te desligas de tus aspectos terrenales, siempre vas a estar lleno de tu terrenalidad. Si estás lleno de tu terrenalidad, ¿cabe Dios dentro de ti? No, no. Hay que hacerle espacio a Dios. Mucha gente dice, sí, todos somos Dios. Me reservo mi opinión. ¿Ok? Todos deberíamos llegar a ser Dios, sí. Pero ¿cómo? Tenemos que hacerle espacio. ¿No? Ante tanta terrenalidad no cabe Dios. Si tú sigues viviendo tus maneras, en tus formas, tus criterios, tus argumentos, tus razones, ¿no? Con tus estilos de vida, con tus costumbres, ¿no? Con tu forma de relacionarte con los demás, seguirás siendo tú, ¿o no? Seguirás siendo tú. Y si eres tú, ¿se puede decir que tú eres Dios? Seguirás siendo tú. Y cuando uno es espiritual, cuando uno quiere ser espiritual, uno debería querer dejar de ser yo, ¿no? Eso es lo que en algunas corrientes filosóficas hablan del egocentrismo, suprimir el ego. El ego no, el egocentrismo. Sí, dejar de suprimir el yo, desaparecer como yo, para que Dios empiece a manifestar en ti. Ese desvanecer, desvanecerse como yo, tiene una palabra complicada, que es hermosa, y lo voy a explicar. Es hermosísima, pero complicada. Y es destruirse. Si tú no te destruyes, no puedes desaparecer. Eso da piquiña. ¿Cómo es eso de destruirme? ¿Destruirte? ¿Ok? Y por eso el señor Shiva es el dios de la destrucción. Obviamente, si yo no doy, si nadie da este pequeño boca, si te dice que el dios de la destrucción, tú dices picia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, maestro? Está loco, no, no, va a destruir toda mi vida. Eh, no sería malo. ¿Eh? No sería malo, porque todavía quieres vivir por Dios y mantener la tuya. Pero bueno, no vamos a llegar a esos extremos.
Ojalá pudiéramos, pero no. ¿No? Para ser espiritual van a haber aspectos de nosotros que sí o sí hay que destruir. Sí o sí hay que destruir. Es una empresa muy grande descubrir cuáles, qué aspectos de mí yo tengo que destruir para hacerle espacio a Dios. ¿No? Porque no se trata de morirse, ¿no? Se trata de destruir, ¿no? Destruirte para a través de ti pueda manifestarse Dios. Pero entonces, ¿qué parte de mí tengo que destruir? Por muchos libros que tú te leas, esa información no sale. ¿Por qué? Porque aquí vemos 10, 21, 19 personas. Y cada uno es totalmente diferente. Hay algunos aspectos de mi terrenalidad que me alejan de Dios, que no le dan espacio a Dios y que, por cierto, no la necesito. Eso es lo que yo tengo que destruir. Hay aspectos de Esmeralda que son diferentes a los míos, que entorpecen la inclusión de Dios en tu vida. Eso es lo que ella tiene que destruir. Hay aspectos de Mariana ah, que son incompatibles al máximo con Dios y probablemente sean diferentes a los Esmeralda y los de mí, y los míos. Entonces, no hay un recetario de cocina de qué destruir. ¿Cuál parte de tu terrenalidad está estorbando a Dios? Maestro, y entonces, ¡chachán! Necesitas a alguien que lo diga y que sea un representante legítimo del Señor Shiva. Eso quiere decir que tenga enseñanza del Señor Shiva. Y ese alguien se llama un maestro espiritual. Un maestro espiritual es aquel que te dice gurú, le dicen gurú. El Señor Shiva es el gran gurú. Los de aquí nos dicen gurucito, o un pequeño gurú. Pero probablemente sea la manifestación más cercana que se tenga del Señor Shiva. Por lo menos en enseñanza. Entonces, el primer paso para empezar a ser espiritual, que corresponde destruirte humanamente. Oh, perdón. Destruir esos aspectos humanos en ti que no le dan cabida a Dios en tu vida y los cuales se hacen con la enseñanza del Señor Shiva, que es el Dios de la destrucción, lo haces con tu maestro espiritual. Y díganme ustedes, eh, cuando ustedes les dice el médico que tienen que destruir su dieta, su forma de alimentarse y alimentarse diferente, cuesta. Si el médico le dice que ahora tienen que dejar el sedentarismo y empezar a hacer ejercicio, cuesta. Tienen que destruir el sedentarismo. Para algunos cuando les dice, ya te casaste, ya tienes que destruir tu soltería.
Cuesta. Siempre destruir cuesta. Por una sola razón. Una sola. ¿No? Nuestra vida la hemos construido en base a eso que ahora tenemos que destruir. Porque no van a ser destruir que antes comías chocolate y ahora no. Probablemente va a ser destruir aquello en lo cual has basado tu vida. Ay, man, pero yo tampoco he sido tan malo. No, yo no estoy diciendo que he sido tan malo. Yo estoy diciendo que has llegado a una vida totalmente terrenal. Nadie la está catalogando de malo o bueno. ¿Ok? Cero defensiva. Pero si quieres ser espiritual o terrenal, lo vas a tener que bombardear. Y si has vivido terrenal, probablemente algunos de esos pilares en los que has erigido tu vida terrenal lo vas a tener que derrumbar. ¿Y me voy a quedar ahí? No, vas a poner a Dios como pilar. Quitas y pones a Dios. Créanme que Dios es más antiterremoto que tus pilares terrenales. Y sale el maestro espiritual. Y ahí la persona empieza a caminar. Pero la cosa es tan complicada que no hay forma de entender, perdón, no hay forma de hacer entender a cada individuo la manera de cómo llevar su relación con su grupo. No hay forma. Porque yo la tuve que llevar de una manera con mis maestras, ¿no? Porque Esmeralda la tiene que llevar de otra manera con su maestro, ¿no? Porque Mariana la tiene que llevar de otra manera con su maestro, y el maestro tiene que llevarla de diferentes maneras con diferentes discípulos, porque cada uno va a tener un proceso de destrucción particular. No hay un genérico. Por eso un maestro espiritual, a juro, te tiene que conocer. Tú no tienes un maestro espiritual de librito. Tú no te consigues un libro de Deepak Chopra y dices, este es mi maestro espiritual. Tú no te consigues un manual de Osho, él es mi maestro espiritual. No, no, no. Tu maestro tiene que tener una relación personal contigo porque tu proceso de destrucción es diferente a cualquiera. Y como no hay una regla clara, uniforme, no clara, de cómo debes tratar a tu maestro espiritual, hay una sola palabra que aplica a todos. Y esa palabra es sometimiento. Tú te sometes a las enseñanzas que te da tu gurú y las cumples. Esmeralda tendrá algunas, Mariana tendrá algunas, la Fernanda tendrá algunas, pero el sometimiento es general. Y en ese intento de ir vaciándote de terrenalidad, Dios te va llenando automáticamente. Es súper sencillo. El proceso de crecimiento espiritual es súper sencillo. No tienes sino que vaciar. Dios automáticamente te llena. ¿Dónde está lo complicado? Que la gente no se quiere vaciar. La gente defiende sus argumentos, sus estilos de vida, sus razones, para no vaciar. Y lo único que bastaría es vaciarte de afuera y de adentro.
y automáticamente Dios vendría a morar en ti. Pero sí, la gente le puso al señor Shiva ese apelativo del Dios de la destrucción. Y por definición, la palabra destrucción tiene una connotación negativa. Pregunto lo de siempre. De una semilla nace una planta que da frutos. Para que naciera esa hermosa planta que da frutos, la semilla no se tuvo que destruir. ¿Sí o no? Ahí la destrucción fue mala. Para que un niño nazca, la barriguita y la placenta de la mamá no se tiene que destruir. Y eso es malo. Para que tú empieces a trabajar y ganar tu dinero, tu etapa de estudiante no se tiene que destruir. Sí, eso es malo. Para tú tener novio, novia, tu soltería no se tiene que destruir. Sí, y eso es malo. Para estar sano, tu flojera no se tiene que destruir. Sí, y eso es malo. Dígame un solo caso donde la destrucción sea mala. En el peor de los casos, que la destrucción no se aproveche, el simple hecho de destruir te abre a posibilidades adicionales. Obviamente, si no la sabes trabajar, el asunto es tuyo, el problema es tuyo. En un escenario espiritual, esa destrucción se lleva en paralelo con la inclusión de Dios. Ahora, si tú me dices que vas a destruir cosas en la vida y no lo tienes, y no tienes algo mejor para sustituir, suicida, no destruye. Quédate como está, que peor es nada. ¿Sí? Pero si descubres algo, y ese algo es Dios, de los cuales te quieres llenar, la destrucción es un proceso virtuoso, porque es lo único que permite que Dios te llene. Si no te interesa a Dios o no lo has encontrado, o no tienes la forma de meterlo en tu vida, pues quédate igual, quédate como estás. No vas para ninguna parte, pero por lo menos quédate como estás. Y ahí, en todo ese, en todo ese galimatías, el alma se empieza a llenar de espíritu. Y la persona, que no es más que el alma encarnada, empieza a cambiar, a veces de forma irreconocible, por Dios. Y, obviamente, si dejas de vivir por el mundo, empiezas a vivir por Dios. Si sigues viviendo por el mundo, no puedes vivir por Dios. Da miedo dejar lo que conocemos para meternos en caminos intrincados de Dios.
Sí da miedo. Por el solo miedo al cambio, ¿no? El rechazo al cambio, el salir de la zona de confort, el salir de la vida que ya conoces. Da miedo, sí. Y tener miedo no quiere decir que sea peor, simplemente que no es conocido. No sabes cómo te va a ir. Y aquí se acaba el discurso. A menos, a menos que tengas un amor tan extraño por Dios que no te importe arriesgarte por él. Cuando aparece algo dentro de ti, y ese algo a veces no se tiene razones humanas, y te identificas como amor por Dios, asumes la destrucción con la única alegría de que Dios va a estar contigo. Pero si esa chispita de Dios que está dentro de ti no busca salir, esto que estoy hablando yo es muy complicado. Es muy complicado el tema de dejar lo que tú conoces por algo que puede ser nuevo y puede no ser exitoso. Todo el trasfondo de enseñanza de esto, que es lo básico, es la primera etapa para una persona que pretenda ser espiritual. Destruirse. Destruir esa parte de la terrenalidad que no es compatible con Dios. Todo el trasfondo toda la enseñanza de trasfondo de esto lo representa el Señor. Sí. Maestro, pero eso es hinduismo. Eso es medio loco. Es lo que tratan de hacer unas monjas. ¿Acaso ellas no destruyen su vida? ¿Acaso ellas no renuncian a su vida? Se olvidan hasta que tienen que trabajar. Renuncian a tener familia, a tener hijos, a tener dinero, a tener negocio. Renuncian a tener razón, solo para que Dios esté en ellas. Esto es muy católico. Los sacerdotes no lo hacen. ¿No? Debería. Ajá. Ellos renuncian a su vida terrenal con la única esperanza de vivir para Dios. Porque ellas saben que si viven para su parte terrenal no pueden vivir para Dios. Su parte terrenal, externa e interna. Esa chispita se llama vocación. Y ese regalo que en un momento de la vida te da Dios para que tú corras a Él. La vocación es un milagro que tristemente es momentáneo. Cuando Dios te dice a ti, te amo.
el mundo se te olvida. El mundo no te importa. ¿Qué más se puede pretender? Pero si uno no le da el sí rápido, ya. ¿Eso quiere decir que todos tenemos que ser monjas y curas? No, porque a lo mejor a Dios le sirve parte de nuestra terrenalidad, pero que no haya nada en ti que lo sustituya. Puedes seguir con tu vida con tal que Él jamás pase a ser segundo plato de mesa. Y ahí sale el bendito mandamiento de amarás a Dios sobre todas las. Ahí no te dice que no ames algo, nada más. Está diciendo que lo ames a Él sobre todas las cosas. Puedes amar otras cosas, ¿no? Pero sobre todo está Él. Dios no te prohíbe amar otras cosas, solo que Dios exige absoluta prioridad. Ni siquiera te amas tú mismo antes que a Dios. Gracias a Dios, sacó ese mandamiento, Jesucristo, bueno, sí, Moisés, pero Jesucristo lo trajo. Y a lo mejor no necesitamos ser monje y monja, lo que sería una soberana bendición, pero bueno, la vida se nos tuerce en el camino y llega un momento que ya no podemos ser monjas y monjes y ser sacerdotes, pero todavía podemos amar a Dios sobre todas las cosas. Pero hay que quitar esas cosas que amamos más que a Dios. Hay que quitar esas cosas de nuestra vida donde Dios no es prioridad. En mucho, esas son las que estorban a Dios. Pues como dirían los hermanos evangélicos, Dios es un Dios celoso y Dios no se lo va a calar. Si Dios no es prioridad de tu vida, te olvidas de Él. Punto. Eso dirían los evangélicos, ¿verdad? ¿Quiénes conocen a los evangélicos? No han oído evangélicos. Y no dicen eso. Dios es un Dios celoso. Bueno, eso es bíblico, pero lo usan los evangélicos. Dios es un Dios celoso. Y con eso empieza el camino espiritual, con esa emoción. Con la enseñanza de pasearte de terrenalidad para que Dios te llene. De renunciar a tu terrenalidad para que Dios te llene. Y es un renunciar porque vas a dejar de tener el sueldo que la terrenalidad te da. Vas a tener que renunciar a la gratificación que la realidad te da. Porque renunciar a cosas que no te van ni vienen no es renunciar. Tienes que renunciar a lo que disfrutas, a lo que te llena, a lo que te. Por eso es un renunciar. Renunciar a lo que te duele terrenalmente. Vamos a cantar este mantra
Y, y el Señor Shiva es el que te puede dar esa vida que no se acaba, esa vida espiritual. El Señor Shiva, el cuento no lo voy a echar, pero el Señor Shiva es el que te da esa capacidad de no morir. Pero no es no morir físicamente, es no morir al espiritual. Esa capacidad de que tu alma entre a Dios y pueda vivir eternamente. El Señor Shiva es el que te da eso. O por lo menos el que te da las primeras enseñanzas para eso. Yo siempre he dicho, por algo el cielo está arriba, porque tenemos que correr hacia arriba. Y para poder correr duro y no cansarnos, tenemos que quitarnos todo el peso, porque si no, no vamos a lograr. Si no, no vamos a lograr. Si queremos correr con todo el peso de una terrenalidad que además nos complace, que además no queremos soltar, no llegas, no llegas. Por eso hay que ir soltando cosas para acelerar el paso y llegar. Vamos al mantra. ¿Tiene alguna pregunta? Rapidito, sí, el mantra es largo, pero vamos a cortar. ¿Preguntas, dudas? ¿Los de allá afuera juegan? ¿No? ¿Vos? No, maestro, sin preguntas. Gracias. Cónchale. ¿Ustedes son inteligentes? Yo expliqué bien. Yo creo que son inteligentes. La explicación estuvo Bueno, maravillosamente. bueno, aprovechenla. Aprovechenla. Sí, vamos a parar la grabación. Ok. Espero espero que les haya movido algo. Quitarse la terrenalidad. Le- no solo la terrenalidad conveniente. Eso quiero que quede claro, ¿no? No es quitarte la terrenalidad de la cual naturalmente puedes prescindir. Quitarte la terrenalidad es un mensaje claro a Dios, donde le dices, no necesito a más nada sino a ti. Ya. Es el amor más grande. Y esto es extraño, ¿no? Nuestro amigo, ¿quién se sabe aquí el Padre Nuestro? No se lo sabe. Le voy a mandar ese catecismo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa venga a nosotros tu reino? Estás diciendo, sé tú mi reino. Yo me convierto en tu súbdito. Tú eres el que manda, no yo. Cuando ustedes dicen, venga a nosotros tu reino, es eso. Sé tú mi rey, yo ya no mando en mi vida. Porque un rey, en un reino, es el que decide la vida de, de su gente.
Ustedes ahí deberían estar entregando su vida. Ustedes ahí deberían estar dejando de decidir por ustedes mismos. Después que viene, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Ustedes están declarando, me olvido de lo que yo quiero. Ya lo que yo quiero no importa. Ahora lo único importante es lo que tú quieres. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ni siquiera me voy a ocupar de mis necesidades terrenales. Voy a esperar que tú simplemente me la des. Después que sí, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. ¿Cuál es la tentación? ¿Qué es lo que uno debe temer más? Entregarse de vuelta a la terrenalidad. Olvidarte de lo anterior. Olvidarte que Él es el que decide, que tú no te ocupas de tus asuntos terrenales. Eso es, no nos dejes caer en tentación. Esa es la tentación. Volver a abrazar la terrenalidad. Y gracias a eso, líbranos del mal. ¿Cuál es el mal? No llegar al cielo. He estado rezando toda la vida una oración del Señor Shiva donde les invita a vaciarse la terrenalidad para que Dios sea su rey. Viva el cristianismo de verdad. Namaste, Dios les bendiga, muchas gracias. Semana que viene, hacemos una meditación guiada, no les fastidio. Estoy cargando.